Si ignoras estos pilares, tu vida colapsará. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tomar decisiones acertadas constantemente, mientras otras tropiezan una y otra vez con los mismos errores? La diferencia no está en la suerte ni en la inteligencia, sino en algo mucho más profundo que la Biblia llama sabiduría divina. En los próximos minutos descubrirás los 7 pilares fundamentales que sostienen una vida verdaderamente sabia y cómo puedes construir tu existencia sobre estos cimientos inmovibles que han guiado a los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. El libro de Proverbios presenta una imagen poderosa, la sabiduría como una casa construida sobre 7 columnas. No es casualidad que sean precisamente 7, número que en la tradición bíblica representa la plenitud y la perfección divina. Cada columna sostiene un aspecto crucial de nuestra vida y cuando las comprendemos e implementamos, nuestra existencia adquiere una estabilidad que ninguna tormenta puede derribar. Esta no es filosofía abstracta ni teoría religiosa distante de la realidad, es un manual práctico para navegar las complejidades de la vida moderna con claridad, propósito y paz interior. Propósito y paz interior. El primer pilar es el discernimiento, esa capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que construye y lo que destruye. Vivimos en una época donde miles de voces compiten por nuestra atención, donde las redes sociales nos bombardean con información contradictoria, donde las apariencias a menudo disfrazan vacíos profundos. El discernimiento es como tener un detector interno que nos permite separar el trigo de la paja, reconocer las oportunidades genuinas de las distracciones disfrazadas. No se trata de desconfiar de todo, ni de volvernos cínicos, sino de desarrollar ese sentido fino que nos ayuda a evaluar personas, situaciones y decisiones con objetividad y perspectiva eterna. Cuando Daniel se encontró en Babilonia, rodeado de una cultura que intentaba moldear su pensamiento y comprometer sus convicciones, fue su discernimiento lo que le permitió trazar límites claros. Sabía qué aceptar y qué rechazar, qué negociar y dónde mantenerse firme. Nosotros necesitamos ese mismo discernimiento hoy cuando enfrentamos presiones laborales que nos piden sacrificar nuestra integridad, cuando relaciones nos arrastran hacia patrones destructivos, cuando ofertas tentadoras prometen resultados rápidos a cambio de atajos morales. El discernimiento nos susurra: detente, evalúa, mira más allá de la superficie y considera las consecuencias a largo plazo. Es la columna que nos mantiene anclados en la realidad y no en las ilusiones. El segundo pilar es la humildad para aprender. La sabiduría bíblica nos enseña que el sabio ama la corrección, mientras el necio la desprecia. Esta verdad confronta directamente nuestra cultura moderna, obsesionada con la autoafirmación constante y la imagen perfecta en redes sociales. Admitir que nos equivocamos, que no lo sabemos todo, que necesitamos ayuda, parece debilidad en un mundo que valora la autosuficiencia por encima de todo. Sin embargo, los verdaderos sabios entienden que cada corrección es una oportunidad de crecimiento, cada crítica constructiva, un regalo disfrazado, cada error una lección que nos prepara para desafíos mayores. Pedro el apóstol ejemplifica esta verdad de manera conmovedora. Su personalidad impulsiva lo llevó a negar a Jesús en el momento más crítico, pero su grandeza no estuvo en no fallar, sino en cómo respondió a su fracaso. Lloró amargamente, reflexionó profundamente, aceptó la restauración que Cristo le ofreció y se convirtió en el líder que la iglesia primitiva necesitaba. Su humildad para reconocer su debilidad se transformó en fortaleza espiritual. Nosotros también enfrentamos momentos donde nuestro orgullo nos tienta a justificarnos, a culpar a otros, a minimizar nuestros errores. Pero cuando elegimos la humildad de reconocer honestamente nuestras fallas, cuando buscamos activamente retroalimentación, incluso cuando duele, cuando dejamos que las experiencias difíciles nos enseñen, en lugar de endurecernos, estamos construyendo esta columna esencial de la sabiduría. La humildad para aprender nos mantiene en crecimiento constante, nos protege del estancamiento espiritual y nos abre puertas que el orgullo mantendría cerradas para siempre. El tercer pilar es la reverencia profunda. Este concepto se malentiende frecuentemente como miedo paralizante o terror religioso, cuando en realidad es algo mucho más hermoso y transformador. Es esa conciencia constante de la grandeza de Dios, de su santidad perfecta, de su amor inmenso, que reordena todas nuestras prioridades y decisiones. Cuando vivimos con verdadera reverencia hacia Dios, las tentaciones pierden su poder seductor, porque entendemos que ningún placer temporal vale más que la paz de estar bien con nuestro Creador.
las opiniones humanas dejan de gobernarnos porque buscamos primero la aprobación divina. Los miedos cotidianos se reducen a su verdadera proporción cuando recordamos que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. José en Egipto demostró este pilar cuando enfrentó la seducción directa de la esposa de Potifar. Su respuesta no fue principalmente por temor a las consecuencias humanas, sino por reverencia a Dios. ¿Cómo podría hacer tal maldad y pecar contra Dios? Esa pregunta revela un corazón anclado en algo más alto que las circunstancias inmediatas. Nosotros necesitamos cultivar ese mismo sentido de la presencia divina en nuestras decisiones diarias. Cuando consideramos un negocio dudoso, cuando surge la tentación de exagerar en nuestro currículum, cuando podríamos tomar un atajo deshonesto que nadie descubriría, es la reverencia a Dios lo que nos detiene, no por miedo al castigo, sino por amor a aquel que nos conoce completamente y merece nuestra mejor versión. Esta columna nos da una brújula moral interna que funciona incluso cuando no hay consecuencias externas visibles, cuando nadie nos observa, cuando podríamos salir impunes. El temor del Señor es el inicio de la sabiduría porque nos conecta con la fuente misma de toda verdad y nos alinea con el propósito para el cual fuimos creados. El cuarto pilar es la prudencia en las relaciones. Proverbios nos advierte sobre las malas compañías y nos anima a buscar consejeros sabios. Esta verdad resulta incómoda en nuestra cultura, que predica la aceptación universal sin discernimiento, pero la realidad es que las personas con quienes pasamos tiempo moldean profundamente nuestro pensamiento, nuestros valores, nuestras decisiones y finalmente nuestro destino. No se trata de ser elitistas o despreciativos, sino de reconocer honestamente que ciertas relaciones nos elevan mientras otras nos arrastran hacia abajo. Nehemías enfrentó esta realidad cuando sus enemigos intentaban constantemente distraerlo de reconstruir los muros de Jerusalén. Le proponían reuniones que sonaban razonables, le lanzaban críticas para desanimarlo, le ofrecían compromisos que diluirían su misión, pero Nehemías mantuvo su enfoque, trabajando con una mano en la herramienta y la otra en la espada, rodeándose de colaboradores comprometidos con la misma visión. Nosotros necesitamos esa misma claridad relacional. Hay personas en nuestras vidas que constantemente minimizan nuestros valores espirituales, que se burlan de nuestros esfuerzos por crecer, que nos arrastran hacia patrones destructivos, disfrazados de diversión o amistad. La prudencia nos llama a establecer límites saludables, a reducir el tiempo con quienes nos alejan de nuestros propósitos y a invertir intencionalmente en relaciones que nos desafían a ser mejores. Esto incluye buscar activamente mentores espirituales, personas que han caminado el camino antes que nosotros y pueden ofrecernos perspectiva, corrección y ánimo. La sabiduría relacional también significa ser pacientes con quienes están creciendo, generosos con quienes necesitan apoyo, pero firmes en proteger nuestro corazón de influencias tóxicas. Esta columna nos protege de alianzas que comprometerían nuestra integridad y nos conecta con comunidades que fortalecen nuestra fe. El quinto pilar es la paciencia estratégica. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, donde todo debe suceder ahora, donde la espera se percibe como pérdida de tiempo, donde valoramos la velocidad sobre la solidez. Pero la sabiduría divina opera en tiempos diferentes a nuestros impulsos inmediatos. José pasó años en prisión injustamente antes de llegar al palacio. David fue ungido rey en su juventud, pero pasó años huyendo en el desierto antes de ocupar el trono. Esther ayunó y oró antes de presentarse ante el rey con su petición crucial. Cada uno de ellos tuvo que desarrollar la paciencia estratégica que espera el tiempo de Dios mientras se prepara activamente para lo que viene. Esta no es pasividad resignada, sino expectativa activa. Es usar el tiempo de espera para fortalecer el carácter, desarrollar habilidades, profundizar la fe y clarificar la visión. Cuando estamos desempleados, la paciencia estratégica nos lleva a capacitarnos y prepararnos mejor en lugar de desesperarnos. Cuando atravesamos una crisis de salud, nos ayuda a confiar en los procesos médicos sin caer en la ansiedad paralizante. Cuando nuestros sueños tardan en materializarse, nos mantiene sembrando fielmente sin rendirnos a la amargura. La paciencia estratégica rechaza los atajos que comprometen la integridad porque entiende que el camino más largo hacia el éxito genuino es más corto que el atajo hacia el éxito aparente que colapsa eventualmente. Esta columna nos da la resistencia emocional y espiritual para mantenernos fieles en las estaciones áridas, sabiendo que cada siembra tiene su tiempo de cosecha y que Dios no llega tarde a sus citas con nosotros.
El sexto pilar es la generosidad transformadora. La sabiduría divina nos enseña que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos, no por lo que guardamos, sino por lo que sembramos en la vida de otros. Esta verdad contradice frontalmente la mentalidad de escasez que domina nuestro mundo, ese temor constante de que no habrá suficiente, de que debemos acaparar todo lo posible, de que dar es perder. Pero los verdaderamente sabios entienden la paradoja del reino de Dios. Damos y recibimos, sembramos y cosechamos, compartimos y se nos multiplica. Esto va más allá de las finanzas, aunque ciertamente las incluye. Es una postura de corazón que se pregunta constantemente cómo podemos añadir valor a otros, en lugar de simplemente extraer beneficios de cada situación. Ruth demostró esta generosidad cuando decidió acompañar a su suegra Noemí en lugar de buscar su propia comodidad, cuando trabajó diligentemente en los campos, no solo para sí misma, sino para sostener a quien la había acogido. Esa generosidad cotidiana y práctica abrió puertas que ninguna estrategia egoísta hubiera abierto. Nosotros podemos practicar la generosidad transformadora en innumerables formas diarias, compartiendo nuestro conocimiento con quien está aprendiendo, ofreciendo nuestro tiempo para escuchar a quien está atravesando dificultades, usando nuestras conexiones para ayudar a otros a encontrar oportunidades, dando generosamente de nuestros recursos financieros para sostener causas mayores que nosotros mismos. Esta columna nos libera de la trampa de la avaricia que nunca se satisface y nos conecta con el flujo de abundancia que caracteriza al reino de Dios. Cuando nuestras manos están abiertas para dar, también están abiertas para recibir las bendiciones que Dios desea derramar sobre nosotros. El séptimo y último pilar es la integridad inquebrantable. Esta es quizás la columna más crucial porque sostiene todas las demás. La integridad es la congruencia entre lo que decimos y hacemos, entre lo que profesamos públicamente y vivimos privadamente, entre nuestros valores declarados y nuestras decisiones cotidianas. Es ser la misma persona en la oficina que en casa, en las redes sociales que en la intimidad, cuando todos observan que cuando nadie ve. Daniel demostró esta integridad cuando siguió orando a Dios abiertamente, a pesar del decreto que lo prohibía bajo pena de muerte. Su fe no era un accesorio que se ponía y quitaba según las circunstancias, sino el núcleo mismo de su identidad. Esa integridad le costó temporalmente su libertad, pero finalmente le ganó el respeto incluso de sus enemigos y la protección milagrosa de Dios. Nosotros enfrentamos constantemente tentaciones de fragmentar nuestra vida en diferentes versiones según el contexto. Presentar una imagen en el templo y vivir otra realidad en casa. Proclamar valores en público mientras tomamos decisiones contrarias en privado. Exigir honestidad de otros mientras nosotros exageramos nuestros logros. Pero la sabiduría verdadera nos llama a la integridad que dice la verdad incluso cuando duele, que cumple sus promesas aunque resulte costoso, que mantiene sus estándares aunque nadie esté vigilando. Esta columna se construye en decisiones pequeñas y cotidianas. Devolver el cambio de más que el cajero nos dio por error. Admitir nuestro error profesional antes de que otros lo descubran. Rechazar ese trato ventajoso que implicaría engañar a alguien. La integridad no es perfección sino honestidad. Reconocemos cuando fallamos, pedimos perdón sinceramente, hacemos restitución donde es necesario y nos levantamos para intentarlo de nuevo. Esta columna nos da autoridad moral verdadera, esa influencia que brota no de nuestros títulos o posesiones, sino del respeto que otros nos tienen, porque saben que somos personas de palabra, confiables en cualquier circunstancia. Estos 7 pilares de discernimiento, humildad para aprender, reverencia a Dios, prudencia relacional, paciencia estratégica, generosidad transformadora e integridad inquebrantable, no son elementos opcionales que podemos elegir según nuestra preferencia. Son los fundamentos esenciales de una vida verdaderamente sabia. Cuando construimos sobre estos cimientos, nuestra existencia adquiere una estabilidad que resiste las tormentas inevitables. Las crisis no nos destruyen porque estamos anclados en algo más profundo que en las circunstancias. Los cambios no nos desestabilizan porque nuestra identidad está arraigada en verdades eternas. Los ataques no nos derrumban porque hemos edificado con materiales que el tiempo, y las pruebas no pueden corroer. La construcción de estos pilares no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere decisiones diarias, pequeñas fidelidades que se acumulan con el tiempo, elecciones conscientes de alinear nuestra vida con los principios de la sabiduría divina
en lugar de fluir simplemente con las corrientes culturales. Cada mañana es una nueva oportunidad de fortalecer estas columnas. Cada decisión es una oportunidad de elegir el camino de la sabiduría sobre el grito seductor de la necedad. Cada interacción es una oportunidad de vivir estos principios en lugar de simplemente conocerlos intelectualmente. La belleza de esta sabiduría es que no está reservada para una élite espiritual ni requiere credenciales académicas impresionantes. Está disponible para cualquiera que humildemente la busque, que sinceramente la desea, que consistentemente la practique. Dios promete dar sabiduría generosamente a quienes la piden con fe, pero también requiere nuestra colaboración activa. No podemos simplemente orar por discernimiento mientras nos exponemos constantemente a influencias engañosas. No podemos pedir humildad mientras nos negamos a escuchar corrección. No podemos desear integridad mientras justificamos nuestras mentiras pequeñas. El camino de la sabiduría es simultáneamente el más exigente y el más liberador que podemos elegir. Exigente porque nos llama constantemente a morir a nuestros impulsos egoístas, a nuestras comodidades superficiales, a nuestras ambiciones vacías. Liberador porque nos libera de la tiranía de las apariencias, del peso agotador de mantener máscaras diferentes para diferentes audiencias, de la ansiedad constante que viene de construir sobre cimientos inestables. Cuando miramos las vidas de quienes han caminado este sendero antes que nosotros, encontramos un patrón consistente. No es que hayan evitado todos los problemas o que hayan tenido vidas fáciles. Daniel enfrentó leones, José fue traicionado y encarcelado. Este arriesgó su vida, Pedro lloró amargamente su fracaso, Nehemías trabajó bajo amenazas constantes. Pero todos ellos navegaron sus desafíos con una gracia y efectividad que solo la sabiduría divina puede producir. Sus vidas tuvieron peso e impacto no por sus talentos naturales o sus circunstancias favorables, sino por haber construido sobre fundamentos sólidos que ninguna tormenta pudo derribar. La invitación está abierta para cada uno de nosotros hoy. Podemos elegir la casa construida sobre 7 columnas o podemos seguir improvisando estructuras frágiles que colapsan ante la primera presión seria. Podemos sentarnos a la mesa de la sabiduría y alimentarnos de su pan y su vino, o podemos seguir buscando satisfacción en las aguas robadas y el pan comido a escondidas que prometen dulzura, pero terminan en vacío. La decisión es profundamente personal, pero sus consecuencias son profundamente reales. Construir estos pilares requiere comenzar hoy, ahora, donde estamos. No necesitamos esperar condiciones perfectas ni momentos ideales. Empezamos con la decisión de hoy, con la conversación de hoy, con la elección de hoy. Y mañana tomamos la siguiente decisión alineada con estos principios y pasado mañana otra. Y así, poco a poco, día a día, decisión tras decisión. Vamos levantando una vida que tiene peso, significado, propósito y estabilidad verdadera. Que esta comprensión de los 7 pilares de la sabiduría divina no quede simplemente como información interesante, sino que se transforme en la arquitectura misma de tu existencia. Que puedas mirar tu vida dentro de un año y ver claramente cómo estas columnas se han fortalecido, que dentro de 5 años puedas testificar de la solidez que viene de construir sobre fundamentos eternos, y que al final de tus días puedas decir con satisfacción profunda que elegiste la sabiduría que conduce a la vida plena, que vale infinitamente más que cualquier otra posesión o logro temporal. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día. Sista elapordea, puesto. En las 68 de la cerva de Carbaqueria Calas percebentas